Lo que ocurre con el tema de las fuentes de la Sagrada Escritura con los evangelios, la Santa Tradición y el Magisterio, es que si bien los tres elementos son fuentes, son distintos y cumplen distinta función. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos la palabra de Dios por escrito y también por forma oral. En la forma escrita tenemos los evangelios, que son palabra de Dios. En la forma oral se ha ido transmitiendo a través de la santa tradición. Por ejemplo, la santa tradición incluye todo lo que son las procesiones, las fiestas, las apariciones marianas, revelaciones a los santos. Todo eso es santa tradición. Las formas de hacer las cosas, la manera de hacer las cosas, católicamente pertenecen a la santa tradición. La santa tradición viene con el sello del Espíritu Santo, porque nuestro Señor Jesucristo dejó trabajando a su Paráclito y él mismo está acompañando también a la iglesia en su peregrinar como avanzando en el tiempo. Ese avanzar en el tiempo, que fluye, como dijimos, como un río de agua viva, tiene una dinámica en la cual va creciendo como un árbol. Eso es la santa tradición. La santa tradición, al igual que el magisterio, expresan la verdad de Cristo, que también está plasmada en los evangelios, porque en el fondo los tres pilares se remiten a Jesucristo como verdad. Él es la verdad, única verdad, donde todo se hace uno, donde todo converge. Y las formas que hay de expresión de esa verdad a través de su Santa Iglesia son la Santa Tradición y el Magisterio. Entonces, ambos cumplen la función de ir llevando la palabra de Cristo. La Santa Tradición lo que hace es permitirle a los pueblos y a las comunidades vivir la festividad, vivir el Evangelio, misionar, por ejemplo, evangelizar, tener costumbres y moral católica, una forma de vida católica, forma de hacer las cosas, que son formas católicas que vienen de la santa tradición. Por ejemplo, ayer mismo estuvimos conversando, unas hermanitas preguntaban de cómo decorar el templo, cómo decorar la iglesia para Adviento. Bueno, si nosotros estuviéramos conectados, como estaban nuestros abuelos, a la santa tradición, eso no se preguntaría porque sería obvio. Nosotros, de nuestra generación, que lamentablemente fuimos contaminados con todo lo que es televisión, radio, propaganda, y hoy en día con Netflix, juegos de video, internet y todo, las personas tienen en su cabeza un montón de cosas, menos la santa tradición. Acerca de cómo es el vivir católico, sabemos muy poco, porque incluso en el catecismo nos enseñan cosas generales y como cosas psicológicas, como ser bueno, cómo te sientes. Jesús fue muy bueno y se dan ejemplos y se trata de imitar, lo cual está muy bien, pero no se enseña
a conectarse con la tradición católica. ¿Por qué? Porque no está de moda. Por un tema mundano, la tradición católica ha pasado segundo, tercer, cuarto, quinto plano. Ya no le importa a nadie. No le importa absolutamente a nadie. Y eso incluyendo dentro de la misma iglesia, a nadie le importa la tradición, siendo que es uno de los pilares fundamentales. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos las Sagradas Escrituras que gracias, por ejemplo, un paréntesis, gracias a la apologética, se ha logrado un redescubrimiento de las Sagradas Escrituras, de los Evangelios, para poder defender la fe. Que también sucede que nosotros no necesitaríamos eso si estuviéramos conectados a la Santa Tradición, porque en la Santa Tradición eso se enseñaba. Apologética se enseñaba. Los sacerdotes estudiaban en el seminario apologética, porque los padres de la iglesia son apologetas. Y siempre la iglesia ha necesitado de la apologética y de los estudios bíblicos para poder defender la verdad que es Cristo de los ataques constantes de las sectas. Eso es algo que cualquier persona que estudie un poco de la historia de la Santa Iglesia lo puede ver. Entonces, ¿qué pasa? La apologética rescata las Sagradas Escrituras, el Santo Evangelio, y permite que haya una revitalización. Y muchas personas jóvenes han entrado a estudiar Biblia. Eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. Pero al no haber tradición, se genera una descompensación. Porque no hay una manera, se pierden los modos, se pierden los modales. Es decir, se pierde la moral, se pierde la ética. Porque ética y moral se refieren, por ejemplo, moral es morar, es la forma de vivir. La moral es la forma de vivir. Mores, en tanto latino, y ethos, en tanto griego, apuntan a lo mismo, a la forma de vida, es decir, a la praxis, a la forma práctica. Nosotros podemos saber hoy en día, gracias a los estudios apologéticos, mucha Biblia, pero no sabemos vivir católicamente. No sabemos vivir católicamente. No tenemos moral católica. Y eso es lo que provoca, ahí hay una relación causa-efecto que funciona hacia los dos lados, porque también eso es causa porque los teólogos del siglo XX, influenciados por los filósofos protestantes, introdujeron a la iglesia ideas protestantes para atacar la moral y la tradición católica. Eso es historia de la Santa Iglesia, es cosa de investigar. Investigar a Karl Rahner, a Yves Congar, a todos los que se llaman la Nouveau Théologie, que le llamaban, los de la nueva teología, que ocurrió en el siglo XX, antes del Concilio Vaticano II. Hubo toda una moda dentro de los teólogos de ir a estudiar a Alemania y aprender Hegel, Kant y todo una suerte de
filósofos luteranos y trajeron ideas de existencialismo y humanismo que se introdujeron a la Iglesia Católica, y de ahí nace lo que se llama el humanismo cristiano y la teología de la liberación. Y ahí empezó la desconexión de la tradición, porque se empezó a considerar de que la tradición era algo que era anticuado, como que tradición estas personas le dieron una connotación negativa, lo cual es absurdo, porque tradición significa transmisión. Tradición, la palabra misma significa transdicción, es decir, transmisión de la dicción, de la palabra, dicción, decir, transmisión de la palabra. ¿Cuál palabra? El verbo, por supuesto, la transmisión de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la transmisión de la tradición. Lo que se enseña es la verdad de Cristo. Entonces, si el magisterio desde el siglo XX permitió que los teólogos que estaban a la última moda de ese momento y que todavía siguen comandando las ideas en general desde las altas cúpulas, esas ideas como de mundanizar la iglesia, desconectaron completamente la tradición. Y de ahí nace lo que es la reforma litúrgica y todo esto, que está reconocido por los mismos actores y por el mismo director de la reforma litúrgica, que él la hizo para quitar la piedra de tropiezo, para que entren, supuestamente, los protestantes de las sectas entren a la Iglesia Católica. Y resulta que él era un anticatólico, y nuestro Papa Pablo VI le partió el corazón, se le partió el alma cuando se enteró de que la persona a la que le había depositado la mayor confianza para hacer la reforma litúrgica, resulta que era un traidor. Y lo mandó al exilio, al desierto, a Irán, donde no había ningún católico para que no le hiciera mal a nadie. Eso quedó pendiente de resolverse y él decretó que lo tenía que resolver su sucesor. ¿Quién es el sucesor de Pablo VI? Juan Pablo I. Juan Pablo I, cuando recibió el informe del obispo Gañón, mostrando todos los anticatólicos, obispos anticatólicos, modernistas, progresistas, que traían todas estas ideas luteranas de desintegración de la tradición para instalar ideas protestantes y estigmatizar la tradición como algo que hay que olvidarlo. Él recibió el informe de quiénes eran y cómo había que proceder. El obispo Gañón hizo un informe completísimo que estuvo 3 años estudiando todo lo que ocurría en el Vaticano y quién era quién era quién y quién hacía qué. Como le digo, Pablo VI, nuestro Papa Pablo VI, estaba ya muy avanzado en edad, delicado de salud, y dijo, yo no puedo con esto, y resulta que efectivamente a los pocos meses falleció porque ya estaba muy viejito. Y cuando entró Juan Pablo I, el obispo Gañón lo visitó y lo puso al tanto de lo que estaba ocurriendo. Resulta que Juan Pablo I llama al obispo general, que es el que designaba a los obispos, que era un masón también, igual que Bugnini, que el que diseñó la reforma litúrgica, lo llama y le dice, necesito que esté en mi oficina. Le dice, no puedo. A ver, perdón, ¿quién le dice no puedo al Santo Padre?
Si el Papa lo está llamando a uno, uno se presenta y deja todo lo que tenga que hacer. Le dijo, no puedo. Bueno, ¿y a qué hora puede? ¿Puede en la tarde? ¿Después de la hora de almuerzo puede? No, tampoco puedo, le decía. Y le negaba la visita. Hasta que Juan Pablo I le dice, ¿puede venir en la noche, por favor? Supongo que en la noche no tiene una reunión. Y ahí, no recuerdo cómo es el nombre de ese obispo, que era el encargado de designar obispos para los países en general, y era un masón. Él se presenta en la oficina del Santo Padre Juan Pablo I, y Juan Pablo I lo pone al día de la situación. Le dice, mire, yo sé todo lo que está pasando, yo sé quién es en realidad usted, y necesito que usted, yo no lo voy a destituir, ni lo voy a enjuiciar, ni nada, simplemente lo voy a cambiar de lugar. Porque resulta, entre paréntesis, que con los obispos no se puede jugar. No es llegar y destituir un obispo, porque ellos son apóstoles. Así que eso se los menciono por lo que está ocurriendo hoy en día, que hacen y deshacen con los obispos, como que si fueran cualquier cosa, como si fuesen desechables. Eso no se hace, porque ellos son apóstoles. Y por muy equivocados que estén algunos, necesitan un trato especial. A tal nivel de que tanto el obispo Bunini, siendo masón anticatólico, no fue destituido y fue exiliado. O sea, exiliado entre comillas, porque fue trasladado a una capilla que queda en el medio del desierto. En el fondo fue exiliado, es como se nota lo que el gesto. Y a este otro señor, a este otro caballero, que era el obispo máximo encargado de designar obispos, le dice, yo lo voy a cambiar y lo voy a poner en una diócesis en Roma, creo que en el norte de Roma. Y el obispo se pone a gritar, esto no es posible, pa, 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 y golpea la mesa y empieza a hacer todo un escándalo. Se pone a ofender al Santo Padre. Y todo esto está registrado y comparado a las versiones por el personal de servicio del Vaticano. Porque a esa hora solo había personal de servicio, incluyendo guardia suiza. Resulta que estuvieron un par de horas y el Santo Padre recibiendo gritos y ofensas y toda clase de maltrato por parte de ese personaje. Y luego, a la mañana siguiente, Juan Pablo I aparece muerto. Y solamente logró estar 33 días en el pontificado. Sabemos lo que significa el número 33. Más que eso no vamos a decir, por pudor. Pero quedó instalado dentro de la reforma litúrgica el abismo, quedó hecha la grieta. Quedó hecha la grieta donde a la Iglesia Católica se le quitó, se le amputó la tradición. Y de hecho los católicos hoy en día, de no ser que tengan una preocupación especial personal por conocer la historia y la tradición católica, no la conocen.
no saben cómo se vive católicamente, cómo vive un católico, cómo vive una familia católica. De hecho, la mayoría de las familias católicas, si uno les pregunta por sus hijos, oiga, y su hijo, por ejemplo, tienen un hijo de 12 años, oiga, y su hijo no viene a misa con usted, su hijo hizo la confirmación, hizo la primera comunión. No, si a él yo lo dejo que él decida cuando él sea consciente ahí, él tenga la edad suficiente, él sabrá qué es lo que hace y qué es lo que cree. Así responden la mayoría hoy en día. ¿Dónde está la tradición? No está. Los católicos no saben cómo vivir católicamente, porque la tradición fue amputada. Entonces, esas 3 columnas que usted está mencionando, hay una que se cortó. Y que es precisamente por donde pasa el Paráclito y nuestro Señor Jesucristo, acompañando a la iglesia para que tenga forma y tenga contenido según la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Porque veamos cómo las Santas Escrituras y el Evangelio expresan la verdad, plasman la verdad de Cristo, siendo Él la verdad, verbo encarnado. La santa tradición permite que eso se vaya cumpliendo y realizando en forma activa a través del tiempo. Entre ellos, entre ello, la forma litúrgica, el canto, el arte, la cultura, la música, todo lo que ha hecho, todas las bondades que han brotado de la Santa Iglesia, sobre todo en sus años de mayor altura, de mayor gloria, cuando vivíamos en la cristiandad universal. Los más grandes teólogos, los más grandes artistas, todo era católico. El mundo era católico. Vivíamos en la cristiandad católica. Y todo seguía la ley de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacía el magisterio? El magisterio siempre ha sido fuente de la verdad de Cristo, porque aquí hablamos de fuentes de revelación, ha sido fuente siempre que ellos cumplen con la verdad de Cristo. Un obispo es fuente y pertenece al pilar magisterial cuando él está transmitiendo a Cristo. Porque el magisterio tiene la tarea de difundir a Cristo como verdad. Y eso implica sí, sí, no, no. Esto se hace, esto no se hace. Estas son las doctrinas, estos son los dogmas. Y así ha sido siempre dentro de la historia de nuestra Santa Iglesia Católica. Porque están las 3 columnas trabajando en conjunto. Pero si una columna se amputa, todo lo demás tambalea. Y ese es el zarandeo que estamos viviendo desde el siglo XX, es decir, desde aproximadamente 50 años. Porque la iglesia no se puede apoyar. Una mesa tiene que tener por lo menos 3 patas para mantenerse en pie. Con 2 patas una mesa no se mantiene en pie.
Entonces ahí es donde el magisterio, como niega la tradición, el magisterio modernista, que son los sucesores de aquellos progresistas que fueron a estudiar a Alemania ideas luteranas y que aprendieron de la teología de la liberación, del humanismo, de que el hombre es más importante que Dios, de que Dios es una creación de la imaginación del ser humano, y aprendieron un montón de ideas que las fueron acomodando para ir metiéndolas de a poco, que todos se salvan, que hay que respetar todas las religiones, y transformaron los conceptos, el significado. Ecumenismo, por ejemplo. Hoy en día se usa la palabra ecumenismo como para decir acepto y respeto todas las cultos, todas las religiones, porque todos se van a salvar y todos tienen derecho, porque si se portan bien van a llegar a Dios y todos creemos en el mismo Dios. Esa idea es falsa doctrina. ¿Por qué? Porque al no haber tradición, el magisterio tiene que estar constantemente inventando soluciones para que la mesa no se caiga. Y esa tercera pata, la tercera columna de la mesa, pensando en una mesa en forma triangular que tiene tres patas y le falta una pata, el magisterio está todo el tiempo metiéndole ahí cosas para tratar de mantenerla en pie. Y eso implica un trabajo teológico de estar inventando cosas para poder rellenar ahí. Porque si ellos pudieran contar y conectarse con la tradición, no tendrían problema alguno. No tendrían problema alguno. Porque la Santa Tradición es una biblioteca inmensa. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que es el teólogo por excelencia, o bueno, era para la Santa Iglesia en general, era el teólogo por excelencia, por definición, el doctor Angelicus, no, ya no se enseña. Y resulta que esa es nuestra teología y ya no se enseña. No se enseña en los seminarios. Yo aquí tengo un librazo, un libro grandote que se llama Metafísica. Seminario Pontificio Mayor de Santiago de los Santos Ángeles Custodios. La teología que están enseñando hoy en día no enseña nada. Lo que hace es, ese libro es como un libro que va contando la historia de la filosofía. Y al final es como, piense usted como quiera. Aquí le mostramos a Platón, le mostramos a Aristóteles, le mostramos a San Agustín, le mostramos a San Anselmo, le mostramos a San Buenaventura, le mostramos a Duns Scoto, le mostramos a todo el periodo franciscano, a los dominicos, le mostramos a Santo Tomás, le mostramos todo, y mucho espacio para los filósofos luteranos alemanes. Ahí está toda la filosofía moderna, oh, qué interesante. Pero no hay doctrina. No está la tradición de la luz, como le decía, santa tradición, para ocupar esa palabra en el sentido de que hay una falsa, perdón, sana doctrina, para exponer que hay una falsa y una sana doctrina. Para eso se usa la palabra sana doctrina, para mostrar que hay una que es sana y una que no es sana. La luz de la sana doctrina que estaba presente ya no se usa. Y lo que se usa es estar a la moda de los filósofos alemanes o franceses. Y nuestra teología, que es inmensamente superior y mucho más rica,
Yo he estudiado filosofía desde el año 97, saque la cuenta, tengo 43 años. Entré a estudiar filosofía cuando tenía 17 años. Así que sé de lo que estoy hablando. Los teólogos se van a estudiar filosofía y cuando hablan, repiten ideas sacadas de la filosofía atea y protestante, pero adaptadas con conceptos metidos entre medios de Jesús, de la misericordia, le meten entre medio como cosas así. Y eso es el existencialismo, es todas las teorías que tienen que ver con la diversidad, inclusión de la diversidad. Inclusión de la diversidad, por favor, si la iglesia nació incluyendo la diversidad, eso no es ninguna novedad. Porque lo que hacen los filósofos contemporáneos, modernos, que tanto alaban estos teólogos, es repetir ideas que nosotros con los filósofos católicos de la escolástica ya resolvimos esos problemas. Pero ellos los toman como que si fueran novedades, los plagian y los exponen de una manera como muy rimbombante. Y la gente se queda encandilada, oh, qué profundo, oh, qué profundo. Y son plagios. Y lo conozco porque yo estuve muchos años de mi vida siguiendo a esos filósofos alemanes y franceses. Y me costó una buena cantidad de años darme cuenta, caerme del caballo en Damasco, como se dice, y darme cuenta de que en la escolástica de la filosofía católica estaba toda la respuesta, si ya está hecho. El trabajo ya está hecho, es cosa de enseñarlo. La verdad de Cristo está hecha, está plasmada, tanto en la Santa Escritura, en el Evangelio y en la teología católica. Está plasmada, es cosa de llegar y aplicarla, pero no lo hacen. Y lo que hacen es mostrar ideas del mundo, hablar del ecologismo ahora está de moda la ecología, como que hay que salvar el mundo. A ver, ¿cómo estamos hablando de salvar el mundo? Eso no es católico, pues. Cuidar a las criaturas, amar la creación, sí, eso es católico. Pero andar diciendo que hay que salvar el mundo, eso no es católico. Porque nuestro mismo Dios Padre Creador ha destruido el mundo. O sea, él estaría equivocado, estaría mal, porque ha destruido el mundo. ¿Es antiecológico, oh Dios, por haber hecho el diluvio, por ejemplo? No tiene sentido, no tiene sentido, no tiene asidero, no tiene de dónde agarrarse. Son ideas que inventan hoy en día el magisterio usando a esos teólogos que se van a estudiar a Alemania y a Francia para inventar cosas y decir que ellos lo que hacen es desarrollo teológico, así le llaman, desarrollo teológico, porque la teología tiene que estar constantemente evolucionando y bla, 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 bla. Y son puras mentiras para mantener escondida la tradición y no dejarla llegar a los fieles. Eso sí que eso se puede llamar oscurantismo. Dejar a los fieles sin el tesoro de la santa tradición. Y en vez de eso, venderles una falsa doctrina.
Eso es de una crueldad inimaginable. ¿Y quién será tan malo como para hacer algo así? Ah, ¿verdad que a nuestro Papa Juan Pablo I lo mataron? Porque él quería limpiar la iglesia. Ahí está. Arme el puzzle, arme el puzzle. Y se va a dar cuenta cómo todo va calzando. Y que las ideas que se están incubando dentro de la Santa Iglesia hoy en día y difundiendo, o sea, que se incubaron desde ese momento y que ahora están saliendo a la luz, no son ideas católicas. Porque a estas personas, los innovadores también le llamaban, los innovadores, los que se creen que son los más modernos, los que están al día de todo, ellos quieren demoler los valores, quieren demoler la tradición para llenarla con todas sus ideas que ellos inventan. A diferencia de lo que hacen los protestantes, porque los protestantes, si fuera por ello, demolerían la Iglesia Católica y la destruirían y que no existiera más, tal como hacen con las figuras de Cristo o las figuras de nuestra Madrecita, las destruyen. Pero estos personajes, los innovadores de la Nouveau Theologie, de la nueva teología, que entre paréntesis se reconfirma desde el 1 de noviembre con el motu propio que sacó el Papa para declarar que en efecto se va a empezar a aplicar ahora ya de manera rigurosa la nueva teología. O sea que tenemos una nueva teología. ¿No resuena eso acaso a aquel que te venga con una nueva doctrina? Aunque sea un ángel del cielo, bla, 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 bla. Es cosa de sumar 2 más 2. Pero para eso hay que ser muy humilde y reconocer que sí podemos equivocarnos y que sí hay errores. Respeto al magisterio, por supuesto, todo mi respeto al magisterio, pero al magisterio de verdad, pues, no a los falsificadores. Cuando el magisterio cumple su función de difundir a Cristo, bienvenido sea. Eso es un magisterio, eso es un magisterio, fuente de revelación. ¿Y los hay? Sí, los hay. Pero lamentablemente hoy en día están bajo persecución. ¿Se ha dado cuenta? Y que los sacerdotes están renunciando, incluso obispos están renunciando, y los que no renuncian los están descabezando, o los están persiguiendo y quitándole atributos o rebajándolos en su nivel. Qué extraño. Y al mismo tiempo se están propagando ideas mundanas, 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 mundanas. ¿Por qué? Porque no hay tradición. Entonces, como dejaron a la gente ignorante, sin cultura católica, ya no tienen con qué comparar nada. Entonces, todo lo que digan es lo que hay, es lo que hay. Porque como no los formaron y no tienen herencia de tradición, no tienen fuerza. Lo mismo los sacerdotes, les quitaron el latín. ¿Por qué les quitaron el latín? Para que no puedan leer los libros de la verdadera sabiduría católica que ellos tenían que leer antes en los seminarios y estar 10 años estudiando, leyendo los libros en latín. Y ahí está toda la sabiduría, ahí está todo el tesoro católico. Y ahora lo tienen escondido. Y ahora en vez de leer el tesoro de la tradición católica, que es pura verdad de Cristo, hermosa, hermosa, hermosa hasta las lágrimas, se lo digo. Leer a San Buenaventura, leer a San Juan de la Cruz es una experiencia impresionantemente potente para la fe y para el alma. Y en vez de eso, nos tienen haciendo cursos de
de esas cosas como cuidado en los ambientes para no ofender a nadie, cómo tratar a la gente para no ofenderla,